Esto es Reivindicando Derechos, un programa de CIMAC Radio donde tu voz es poder y eje de acción. Desde humanismo y legalidad, un espacio seguro y libre de estereotipos, donde víctimas, expertos y autoridades fijan posicionamientos para garantizar el acceso a la justicia de mujeres e infancias en nuestro país. Bienvenidos a un nuevo programa más de Reivindicando Derechos a través de CIMAC Radio. Yo soy Norma Bautista y me acompaña. Mayra Carvente, bienvenidos a todos. Pues hoy, May, nuestros radioescuchas, vamos a estar platicando un tema interesante, bien interesante que lo decíamos antes del corte, hay muchas cosas que por ahí vienen rodeadas de esta temática, pero pues hoy vamos a tratar de aclarar algunas cuestiones y tenemos una invitada muy especial que pues también nos va a ayudar a aclarar. Pero bueno, vamos empezando, ¿te parece, May? Vamos a hablar, por cierto, de qué Sí, vamos a hablar, sí, ¿verdad? Porque si no, ¿cómo? justo, justo. De este tema Vamos, que a mí en lo personal me gusta mucho. fíjate, Bueno, fíjate. pero bueno. Vamos a estar platicando del sistema penitenciario, pues visto a partir de los ejes rectores de la reinserción social, perdón. Entonces, pues empecemos, ¿te parece? Adelante. Bueno, sabemos que necesitamos, ¿no? Un sistema penitenciario. Al final, cuando tenemos comisiones delictivas, pues cuando las personas se han considerado penalmente responsables, pues es necesario que al determinarles una sanción, pues puedan ser recluidos en este tipo pues, centros de detención, aunque pues van poniendo los nombres en específico, pero no hay que olvidar de alguna manera que el que las personas estén privadas de la libertad, pues no les quita los derechos humanos con los que pues nacemos, ¿no? Y esta parte de tener un sistema penitenciario no es tener como una cárcel para personas que no son consideradas personas, ¿no? Sino también viene rodeado de estándares internacionales, pues que en donde nos dicen que, por supuesto, el que tengas una persona recluida, también surgen obligaciones en diferentes ámbitos. Y pues implica que garanticemos estos otros derechos a partir de estos esfuerzos que hagan estas instituciones, ¿no? Entonces, como les decía, las personas privadas de la libertad que se encuentran en estos centros de reclusión cubriendo una sanción impuesta a partir de una comisión de un hecho delictivo, una vez que se llevó a cabo un proceso penal, eh, pues no es que ellos en el momento en que se consideran responsables, como que todos esos derechos humanos como que se les caen, ¿no? Como que parecería que no los tienen ahí a la mano y dicen, bueno, ya, ¿no? Total, ya entraron a este centro de Te reclusión. mereces lo peor, ¿no? Ajá. Exactamente, ¿no? Y pues lo que sí es necesario tomar en consideración que mientras las personas están privadas de la libertad, pues el Estado es el garante de ellos, entonces tienen que resguardar todo, pues digamos, todos estos satisfactores básicos que deberían de tener en este tipo de centros de reclusión y que entonces de la mano irían estos trabajos para hacer que las personas mientras están recluidas pues tengan sus propios tratamientos para que pues no vean a la opción de delinquir como un proyecto de vida, ¿no? Entonces, esto es el trabajar de esta forma para que ellos no vuelvan a delinquir y que pues formen parte de esta sociedad como lo hemos construido, pacífica y demás, o desde esta mirada, pues, general, pues obviamente esto es a lo que se le conoce como la reinserción social. Esta parte de la reinserción social, si lo vemos desde los enfoques internacionales, nos hablan de procesos holísticos, de procesos multidisciplinarios, en donde incorporemos a diferentes actores, porque no solamente es, sí, ya lo saco de la cárcel y lo regreso a la sociedad, ¿no? Así como algo sencillo. En realidad, de lo que estamos hablando acá es que queremos hacer una transformación individual del sujeto, queremos hacer también una transformación social y lo que estamos también buscando es prevenir la reincidencia, que esas personas vuelvan a caer en estos centros y que se tengan también la misma igualdad de oportunidades, porque una vez que han salido de la cárcel, no es como que deben de quedar etiquetados, ¿no? De, sí, es el más malo de todos los malos, ¿no? Ya cumplió con un proceso y tiene que pasar por estos tratamientos para que evidentemente
pues pueda tener estas oportunidades, ¿no? Además también pues se requiere la colaboración de diversos actores, pues obviamente incluyendo a los gobiernos, pero también hay muchas organizaciones de la sociedad civil que entran a un poquito a las labores que el Estado a veces no hace, ¿no? O no puede o por diferentes circunstancias no se da el cumplimiento cabal. Pero también hay otros organismos, incluso internacionales, que coadyuvan con el Estado para generar las políticas públicas idóneas, adecuadas y que pues evidentemente estén adaptadas a las necesidades pues de cada persona, ¿no? Por ejemplo, tenemos la Convención Americana sobre los Derechos Humanos que habla precisamente de que las penas privativas de la libertad deben de tener una finalidad esencial, que es esta reforma y esta readaptación social de las personas privadas de la libertad. También, obviamente, desde acá, como decíamos, lo que estamos buscando es volver a sociabilizar a los individuos y que pues, la razón por la cual habían cometido estos hechos delictivos, como de alguna O no, forma, ajá, sí, ¿no? o no, También, ¿no? Porque hay personas que están privadas de la libertad y que no cometieron algún delito, ¿no? ajá, También. ajá. Ujú, ujú, Pero digamos, pensando en el deber ujú. ser, ¿no? De estos Sí. individuos que están en Ujú. estos centros de reclusión, bueno, pues es trabajar con ellos a partir de diferentes herramientas, diferentes insumos o estándares, precisamente para lograr esa reinserción. Entonces, por ejemplo, en cuanto a, retomando los estándares internacionales, tendríamos que decir que no hay que dejar de lado todos los temas de derechos humanos, porque si bien es cierto, las personas privadas de la libertad, pues sufren mucha estigmatización, sufren mucha marginación a partir de esta condición de estar privado de la libertad. Pero decíamos, el que esté una persona privada de la libertad no necesariamente es que también sus derechos se encuentran limitados, ¿no? Sí hay uno en específico que evidentemente está limitado, que es la libertad de tránsito, pero todos los demás deben de estar vigentes. Todos los demás derechos están subsistentes y pues por supuesto le corresponderá al Estado hacer valer lo conducente para que dentro de como de la imposibilidad de poder trasladarse a un sitio a otro, bueno, que en ese centro de reclusión tengan lo necesario para continuar su vida durante el tiempo que están detenidos, ¿no? También se habla de un principio, ¿no? O de estos o estas características que vamos abordando, pues el tema de la diversidad, ¿no? Porque sí hay que reconocer que si pues afuera somos tan diferentes, ¿no? Pues también en estos mismos espacios hay que tomar en consideración estas necesidades tanto individuales como grupales. También se habla de contar con un enfoque integral en la atención, evidentemente porque si vamos a mapear de alguna manera las razones por la cual esa persona en específico cometió un hecho delictivo, pues de en todos esos ámbitos donde algo estaba como desajustado, pues es lo que de alguna manera el equipo multidisciplinario podría ayudar a corregir o regresar de pronto a ciertos caminos, ¿no? Se habla también de la colaboración, es necesaria incluir la participación de instituciones públicas, de instituciones privadas, de organizaciones de la sociedad civil, justo para que podamos garantizar la sostenibilidad de la reinserción o de las iniciativas de reinserción. Y finalmente se habla de una evidencia científica en donde ocupemos las mejores prácticas internacionales pues para generar estos programas de reinserción. Y entonces sí, porque me parece que de pronto en todas estas temáticas el punto clave donde nos tenemos que enfocar es si son efectivos o no. Y que es ahí donde todo el mundo empieza a tener sus opiniones de no, no Sí, sirve, sí, sí, sí. sí sirve, Ujú. no, poquito, no, muchísimo, ¿no? O empezar a partir de ahí a cuestionar por qué no se da y considerar que a lo mejor solo es una cuestión meramente del Estado. Digo, ahí tendremos que hacer un análisis más integral, pero que de pronto a partir de esos estudios, de ubicar las buenas prácticas en otros lugares, pues podamos
recopilar esa información y usarla pues en beneficio de la labor que de pronto ahí necesitamos en la parte de la reinserción. Y tenemos diferentes ejemplos en cuanto a los temas de reinserción social. Por ejemplo, tenemos los programas de reinserción social basados en el trabajo y en el emprendimiento. Aquí lo que vamos a buscar son las mejores oportunidades laborales y ayudar precisamente a estas labores de emprendimiento para las personas privadas de la libertad y esto que pues, los ayude a construir incluso nuevas identidades y que contribuyan a la sociedad. También tenemos unos programas de atención integral en salud mental, en donde aquí nos vamos a enfocar precisamente en este factor, la salud mental de las personas que están privadas de la libertad y pues ubicar más o menos cuáles son esos problemas tanto emocionales como psicológicos que justo están asociados con el encarcelamiento o la reincidencia o temas de discriminación. Además, también tenemos los programas de educación y capacitación, ¿no? Acá nos vamos a enfocar a precisamente, hay muchas personas que son privadas de la libertad, que no acudieron a centros escolares o algunos son analfabetas, ¿no? Bueno, es posible que en estos centros de reclusión puedan seguir con sus estudios o puedan aprender estas cuestiones básicas, ¿no? De lectura, comprensión, etcétera, pero que también está ligado con capacitaciones tal vez un poco más técnicas, ¿no? Pero al final son herramientas que le pueden dar a las personas para ser, pues digamos, poderse mover en la sociedad una vez de que salgan. Y finalmente, antes de que nos vayamos a corte, hay programas sociales y comunitarios en donde fomentamos la participación de las personas privadas de la libertad, pero cuando ya estas personas han salido, ¿cómo de pronto ayudamos para que no exista esta estigmatización, esta discriminación y que se puedan colocar en ciertos ámbitos sociales en donde puedan desarrollar pues su proyecto de vida? Pero May, estamos sobre los tiempos, entonces, ¿te Sí, parece si nos vamos a una sí, pausa comercial? sí. Volvemos. En CIMAC Radio queremos escucharte. Queremos escucharte. Queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 5535 0847 61. 5535 0847 61. Y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Regresamos de esta pequeña pausa comercial. Estamos reivindicando derechos a través de CIMAC Radio y estamos platicando sobre el sistema penitenciario, pues visto desde los ejes de rectores de la reinserción social. Y bueno, por ahí May nos va a contar un poquito, bueno, yo les conté como algunas generalidades, pero May nos va a contar justo la reinserción social en nuestro sistema mexicano. Pues aquí lo primero es decir, bueno, tenemos una reinserción social que pues prácticamente este es el fin o es el objetivo del sistema penitenciario mexicano y tiene una regulación, tiene una base, este es el artículo 18 constitucional y en este artículo pues establece prácticamente pues como la estrategia que debe de llevar el Estado dentro de estos centros penitenciarios para reintegrar a las personas privadas de la libertad a la sociedad. Este proceso tiene como base el respeto a los derechos humanos. Aquí hay un tema también de la capacitación, ¿no? Que se tiene dentro del centro penitenciario. Hablamos también del trabajo, del acceso a la educación, de los servicios de salud, el deporte. Todos estos son elementos que van a permitir que las personas privadas de la libertad puedan tener un pleno desarrollo dentro del centro penitenciario. Pero bueno, difícilmente existe, ¿no? Difícilmente se da alguno de estos elementos, ya no digamos todos en su conjunto, pero alguno de estos elementos no se aplica conforme debería de decir el artículo o conforme se establece esta estrategia. Pero bueno, además, estos elementos son indispensables para que el individuo pueda reincorporarse a la sociedad. También recordemos que mientras las personas se encuentran recluidas, presentan necesidades que no siempre
se cubren por parte de los familiares. Es por eso que es importante que ellos tengan un trabajo dentro del centro penitenciario que pueda ayudarlos a atender esas necesidades básicas, económicas, de diferentes circunstancias. Entonces, existe esta brecha entre los fines del sistema penitenciario y el cumplimiento. Entonces, también existe esta brecha porque debido a a la estigmatización y discriminación que sufren estas personas que, que fueron recluidas, pues suelen ser invisibilizados, suelen ser etiquetados por el núcleo social, incluso las mismas instituciones públicas que te piden, ¿no? Tu carta de no antecedentes penales, tienen esta parte de discriminación y de etiquetarlos como una persona que no es confiable, ¿no? Te digo, no solo lo practican a nivel particular, sino también a nivel instituciones públicos y en el sector laboral, público, privado, pues frecuentemente se solicita esta constancia de trabajo y es una circunstancia que, pues obviamente, atenta o se contradice con la norma. Por ejemplo, la ley de ejecución de penas, en la cual se encuentra el fundamento jurídico de la expedición de dicha constancia, y la Ley Federal del Trabajo, la cual también dispone que el trabajo es un derecho y es un deber social. Entonces, da como resultado estas discrepancias entre las leyes nacionales, incluso aquellas disposiciones que realiza la comunidad internacional a través de los tratados internacionales, de los pactos, las convenciones, en las cuales el Estado mexicano es parte. Esta cuestión es una de muchas que presentan las personas que han obtenido su libertad después de compurgar una pena y socialmente ya quedan como mal vistos. Vemos que es muy difícil que se cumpla la normatividad al pie de la letra, pero ni siquiera cercano. Estamos muy distantes de tener estas oportunidades para las personas privadas de la libertad y fuera de estos centros, pues también la vida para ellos es más complicada, pero incluso sufriendo discriminación por parte de las mismas autoridades. Sí, y es que, sabes, cuando hablamos de los temas de este fenómeno, pues, ¿no? De los abusos y las a veces atrocidades que podemos escuchar de los centros penitenciarios, lo he platicado de pronto en las clases, ¿no? En este sentido de señalar, bueno, es que miren, tenemos esta noción de el deber ser, pues, ¿no? Y que de pronto ya cuando lo materializas, pues, ay, son cuestiones como bien, pues bien radicales, ¿no? Al menos desde la postura de la protección de derechos humanos, se tenía esta noción generalizada a veces de señalar que las personas privadas de la libertad solo son a las únicas que de alguna manera defiende los derechos humanos. Pero la realidad o lo que podemos darnos cuenta es que, a ver, sí, la parte de tener recluida a una persona por la comisión de un hecho delictivo, en un primer momento sí era como para sí o sí es porque tienes que recibir el castigo, ¿no? Y entonces ahí quédate y por los años de los años y no importa lo que te pase allá adentro. Sin embargo, ya por ahí del siglo XIX es cuando empezamos a hablar ya de la prisión, perdón, como sí, una limitación pues a la libertad, pero que es una acción que hace el Estado para poder atender los problemas sociales. Y entonces, mientras tú tienes a las personas ahí recluidas, empiezan a también preocuparse desde el ámbito internacional a qué tipo de protecciones deberían de tener esas personas bajo el entendido de lo que estábamos platicando. Sí, sí las tengo aquí detenidas, pero eso no quiere decir que no debo de respetar ciertos elementos básicos de atención, ¿no? Y entonces se empezaron a crear diferentes instrumentos jurídicos, de ahí me parece que es como el entendimiento un poquito sesgado de considerar, por ejemplo, que solo, no sé, la Comisión Nacional de Derechos Humanos defiende a delincuentes. No, lo que pasa es que los abusos se daban más ahí, no es que no existieran abusos en otros lados, pero antes de que habláramos o antes de la reforma del 2011, era difícil que a un nivel social entendiéramos de qué iban los derechos humanos. Pero los que estaban ahí adentro, que todos los días se le violentaban, pues por supuesto que alzaban la mano y decían, oigan, acá volteemos a ver porque no tenemos alimento, no tenemos comida, no tenemos agua, no, etcétera, ¿no? O las condiciones no son las más adecuadas. Entonces,
en este reconocimiento de las falencias que de pronto se tenían en estos centros de reclusión, pues empiezan a crear estos instrumentos internacionales y ahí es donde se empieza a hablar de temas de servicios de calidad, de generar las herramientas para un sano desarrollo, también de alguna forma también cuidar las cuestiones de salud. Se habla de pronto de cómo vamos a incidir en los temas de capacitación, cómo vamos a incidir en los temas de trabajo. Obviamente, como decíamos, ¿no? Para esta, no es que los tenga yo ahí sin hacer nada, que puede ser, ¿no? Porque también esto es una cuestión de voluntad. Es decir, ahí están los programas. Si tú te quieres inscribir, pues no te podemos obligar, ¿no? Pero lo que sí es obligatorio para los centros de reclusión es que tengan estas actividades, ¿no? Y ya de pronto las personas pues tomar la decisión de hacerlo. Pero es eso, como tener estas condiciones, ¿no? También se habla de temas deportivos, se habla de cuestiones de la salud física y que todo esto en su englobe general, pues permitiría generar la reinserción social, ¿no? Es que justo aquí viene esta parte de cuál es la finalidad que tienen estos centros, pues Ujú. de reinsertar cómo a través de, ¿no? Y no sucede, o difícilmente, o poco, o en algunos, o solo en los de que están en la ciudad, pero los que están en los estados, no, es difícil que, que se pueda identificar que todos estos centros cumplen con estos elementos que te piden. Entonces, es muy difícil hablar de una reinserción por todas estas problemáticas que existen dentro del sistema penitenciario, porque pues muchas de las personas que están dentro, pues han sufrido a lo largo de esta estadía, pues tortura, humillaciones, problemas de salud, tienen muchas situaciones que obstaculizan esta reinserción social, que aún así yo creo que debe de haber casos que sí logran saltar como todas estas barreras y pues prácticamente están lidiando con su pena, ¿no? Con la pena que es el castigo, pero además con estas barreras que tienen y estas problemáticas que les brinda el estar dentro del sistema penitenciario mexicano, que pues las personas privadas de la libertad, pues obviamente están en esta situación de mayor complejidad, ¿no? Entonces, pues no tienen estas condiciones. La Comisión Nacional de Derechos Humanos incluso anualmente realiza una valoración respecto de estos centros de reclusión para calificar el nivel de cumplimiento que presentan. Y pues bueno, es obvio que hay una violación a los derechos humanos de las personas privadas de la libertad y pues no se trata de valorar si una víctima, un imputado o una persona sentenciada vale más o menos, pero sí desde el acceso a la justicia hay que pugnar porque por una pena justa y además en condiciones dignas de reclusión. No decimos que tengan comodidades extras, pero sí estas condiciones dignas. Pero bueno, eh, digo ya para cerrar, porque sé que estamos sobre el tiempo, Ujú. pues la Comisión Nacional de Derechos Humanos sí ha documentado que entre las problemáticas podemos encontrar en estos centros de reclusión, pues que se ponen en riesgo la integridad de las personas privadas de la libertad y por lo tanto, pues la reinserción social. Y algunas son la sobrepoblación, el hacinamiento, condiciones de autogobierno, ausencia de perspectiva de género, falta de personal capacitado y también falta de personal, ¿no? En general. Y por lo tanto, entonces tenemos estas condiciones perfectas, la tormenta perfecta para que la reinserción social pueda cumplirse. Súper, súper. Pues vámonos a nuestra pausa comercial, ¿te parece? Para que podamos darle, pues así, entrada a nuestra invitada y ya que ella nos aclare muchas más de estas cuestiones de las que estamos platicando, ¿te parece? Adelante. En CIMAC Radio queremos escucharte. Queremos escucharte. Queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 5535 0847 61. 5535 0847 61. Y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género.
Regresamos de esta pequeña pausa comercial. Estamos en Reivindicando Derechos a través de CIMAC Radio y pues vamos a darle la entrada a nuestra invitada, perdón, especial. Si me permiten, voy a leer su semblanza. Ella es Erika Bardales Lascano, es profesora de carrera en el área de Ciencias Penales en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, en donde anhela demostrar que el talento, la dedicación y el compromiso en derecho penal no tiene género, y esto con la finalidad de inspirar a las nuevas generaciones. En su formación académica es licenciada y doctora en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestra en Ciencias Penales por el Instituto Nacional de Ciencias Penales, así como maestra y doctora en Juicios Orales y Sistema Acusatorio en la Escuela Jurídica y Forense del Sureste. En el ámbito académico ha destacado por su profundidad intelectual y capacidad para enriquecer el estudio del derecho con perspectivas innovadoras. Como docente e investigadora, ha sido una guía para sus estudiantes, inspirándolos no solo en su conocimiento, sino también con su ejemplo e integridad y pasión. En su experiencia profesional se ha desempeñado en diversos cargos públicos como investigadora y asistente del Instituto Nacional de Ciencias Penales, colaboradora de investigación en la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, directora de cursos regulares en el Instituto de la Judicatura Federal, directora académica en el Instituto de Formación Profesional de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, directora general adjunta de Estudios y Proyectos Normativos de la Secretaría de Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación de la Reforma Penal y perita de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el Estado mexicano en los casos de Digna Ochoa y familiares, y Zompaxtle, Tecpile y García Rodríguez, todos en contra del Estado mexicano. Pues, ¿qué les puedo yo decir de nuestra invitada? No, bueno, No, pues, invitadaza. sí, Wow. invitadaza. Pues muchísimas gracias por estar aquí, Erika. No, hombre, gracias a ustedes. La verdad me siento profundamente feliz, honrada de que me inviten a este radio tan importante. Y la verdad es que estoy fascinada con lo que he escuchado. La verdad me gustaría comenzar diciendo que Norma nos ha dado un panorama muy bonito y que me gustaría que todos lo tuviéramos en la mente. El hecho de que una persona sea sentenciada no significa que pierda sus derechos humanos. Eso es bien importante, a mí me encantó, las estaba escuchando y también, por supuesto, quedarnos en la mente lo que decía Mayra respecto a todos los problemas que existen para lograr efectivamente una reinserción social, ¿no? Entonces, esas dos líneas de acción a mí me encantan, pero bueno, yo estoy segura que tendrán cosas que preguntarme o cosas que serán mucho más productivas, así que, señoritas, es un honor para mí estar con ustedes, de verdad, muchísimas gracias y adelante, vamos a disfrutarlo juntas. Claro que sí. Pues mira, Gracias. mi primera pregunta sería, en estos centros penitenciarios de nuestro país, ¿son funcionales para la reinserción social? Voy a ser sincera y cruel, no, no son funcionales. En términos generales, los centros penitenciarios en México tienen que ver, sí, con lo que hablaban de la parte de la reinserción social. El artículo 18 de la Constitución Política nos establece que este sistema tiene como fin esa reinserción social de la persona sentenciada, pero la realidad evidencia un desfase profundo entre el ideal normativo y las condiciones materiales. Eso es muy importante porque es lo que decía Mayra. De alguna forma, cuando vamos e investigamos cómo están los centros penitenciarios, nos damos cuenta que hay demasiados problemas desde la infraestructura, el personal, los programas, el hacerlo eficiente. Entonces, en mi consideración, creo que hay una brecha muy fuerte entre un profundo ideal normativo y las condiciones materiales y reales que existen. De suerte que tendríamos que distinguir. Me estás preguntando desde el punto de vista jurídico normativo, te voy a decir que tenemos un sistema de primer mundo en la norma. ¿No? En la norma tenemos un sistema de primer mundo porque de entrada ya tenemos una ley nacional de ejecución penal, lo cual permite un acceso en condiciones de igualdad, sin importar el fuero local o federal o la entidad federativa. Es una ley que homologa en todo el país requisitos de acceso a la justicia como derecho humano. Y esta ley, junto con la Constitución, nos dice que tenemos ejes básicos para el tema de la ejecución penal: educación, trabajo, capacitación, salud y deporte. Desde el punto de vista normativo es un ideal. ¡Wow! Esto parecería que estamos en un país de primer mundo. Sin embargo, yo les pondría un ejemplo muy interesante donde les diría, ¿cómo tomaría la población o incluso un director de centro penitenciario que yo llegue y les diga, suponiendo que estuviese sentenciada?
Disculpe, quiero saber qué programas de capacitación hay de educación, específicamente de educación, porque tengo como ganas de estudiar otra carrera mientras estoy aquí. Me van a decir, oye, ¿qué te pasa? Estás Ujú. privada de la libertad. O que llegara y le dijera, oye, fíjate que también, pues quiero capacitarme, no precisamente en una parte de educación, sino que puedo aprender. ¿Hay alguna manualidad? ¿Dan clase de yoga? Usted dígame, ¿qué puedo ponerme a hacer? O peor aún, ¿no? Incluso decirle, oiga, fíjese que a mí me gusta mucho hacer deporte. Yo quisiera saber, por favor, ¿a qué me puedo inscribir? ¿Hay natación de casualidad? No, me van a decir, oye, Ujú. ¿qué le pasa? ¿No? Está usted en la cárcel, no en el club. Ay, y eso que no le digo que soy vegana. Entonces necesito cierto tipo de alimentación por el tema de mi salud. Me van a decir, oiga, usted está en otro planeta o en otro país, porque usted está siendo sentenciada por determinado delito y va a estar aquí un rato. Pues por eso estoy preguntando cómo puedo estar de la mejor forma y la ley me establece educación, trabajo, capacitación, salud y deporte. Entonces vengo a preguntar qué puedo hacer de eso. De entrada, no estamos pensando como una sociedad, ¿no? Establecida de primer mundo, que es posible. Eso puede ser posible. Oiga, ¿qué deporte puedo realizar? ¿Qué puedo hacer en mi salud? Fíjense que soy vegana, no como carne. ¿Qué pueden darme? A ver, estoy privada de mi libertad, pero por eso me encantó lo que dijo Norma, pero no de mis otros derechos humanos. Ujú. Y entonces, cuando tú me lo preguntas y y te contesto en papel somos de primer mundo, totalmente, ¿no? O sea, yo me imagino un centro penitenciario que incluso tenga una alberca y hay de clases de natación. Ujú. ¿Por qué no? Pero si nos vamos a lo que decía Mayra en el tema de la realidad, pues hay problemas estructurales muy, muy claros, ¿no? El hacinamiento, la violencia, el autogobierno, la corrupción, ¿no? Este tipo de cosas que en realidad no dejan que eso pase. Por ello, ante tu puntual pregunta, querida Norma, respecto de si son funcionales o no, yo te diría no, no son funcionales porque estamos viviendo a través de una realidad utópica, jurídica, que no existe. Y el ejemplo que les puse, tan simple como decirle a alguien, disculpa, ¿qué deporte puedo realizar? ¿Qué te pasa, no? Quiero trabajar también aquí adentro, pues para pasarle su dinero a mis hijos, ¿no? A mi familia. Es decir, no tenemos esa capacidad y eso es lo que me lleva a contestarte que no son funcionales en la práctica, cuando lo que claramente decía Mayra, pero jurídicamente somos de primer mundo y existe esta brecha muy importante entre el ideal normativo y las condiciones materiales. Y es ahí donde cobra especial relevancia el tema de los derechos humanos y de las comisiones, porque lo que tenemos en ley es una cosa y puede ser maravilloso, pero al momento de ir a la realidad te das cuenta que no es así. Entonces, la Comisión de Derechos Humanos de cada entidad federativa e incluso la federal pueden y deben ser aquellos que visibilicen este tipo de condiciones para decir, es que el trabajo legislativo no se acaba con una norma o con una ley, sino que debe tener realidad y sustento, materialidad, política pública. Por eso me encanta este programa y me encanta el tema que han elegido. La verdad es que es maravilloso. Espero haber contestado tu pregunta, estimada Norma. Sí, 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 muchas gracias. Por ahí nos quedaste un poquito congelada, pero se escucha súper bien el Ya, audio. pero ya, Entonces, ujú, ok, ya pues May, por regresaste. ahí tiene una pregunta más. Erika, le decía a Norma, empezando el programa, que tenía sentimientos encontrados en este programa porque cuando estudié la maestría, yo como muy segura de todo, yo decía, la reinserción social en México sí existe. Y todos mis maestros eran así de, pero ¿qué estás diciendo? No, no existe, no existe. O sea, de verdad eran regaños. Pero yo decía, sí he visto por lo menos un caso de, pues de éxito, yo creo que sí existe. Simplemente que se tiene que trabajar de manera diferente, pero yo he visto y conozco, he leído por lo menos más de 5 casos, ¿no? Y eso me da como fe, creo yo. Pero tú que eres la experta, ¿crees que existe, o más bien existe desde tu punto de vista, una real inserción, una real reinserción social o solo, como decías, en papel? Ok, mira, mi perspectiva en este caso, Mayra, y siempre lo he dicho, es que todos los argumentos que son totalitarios son falacias. O sea, no podemos decir todas las personas son buenas o todas las personas son malas, ¿no? O todos tienen determinada condición. Eso es lo maravilloso también del ser humano, que nos hace diferentes y nos hace tener estabilidad
e incluso estadística diferente. Yo te diría que si me lo preguntas en un porcentaje del 70, 75, tal vez 80% no funciona la reinserción social. Pero eso no significa que sea un 100% ni un rotundo no. Hay casos de éxito, por supuesto que hay casos de éxito. Y justo estos casos de éxito son los que mantienen la esperanza en la sociedad civil, ¿no? En las propias instituciones, y en que esto pueda funcionar y que deba funcionar. Porque si tuviéramos un argumento como el que me refieres de tu maestría, donde no existe, nunca va a existir, no ha existido, bueno, pues entonces matas lo único valioso que tiene el ser humano, que es la esperanza. Y sí, sí conozco casos, sí conozco temas en los cuales ha funcionado. Y te voy a poner un caso bien importante. Así como en el segmento pasado dije que lo teníamos en papel, también hay que echar una flor al Estado mexicano. Permítanme decirles que hay tres formas de conseguir justicia doctrinariamente hablando, ¿no? La justicia tradicional en juzgados, la justicia alternativa, que tiene que ver con los mecanismos alternativos, y una de las más evolucionadas es la justicia restaurativa, ¿no? Que busca restaurar el tejido social, que tiene la característica de tomar en cuenta al sujeto activo del hecho delictivo, al sujeto pasivo y a la sociedad. Bueno, pues México es de los primeros países en el mundo que regula un capítulo de justicia restaurativa en la Ley Nacional de Ejecución Penal. Entonces, eso nos lleva a que en el papel les decía, estamos en primer mundo, de verdad. El tema es el tema de la práctica, de que verdaderamente se vaya ocupando la sociedad y el Estado de este tipo de temas. Yo he llevado varios temas de justicia restaurativa en centros penitenciarios y la verdad que te puedo decir que sí funciona la reinserción social y sí funciona la justicia restaurativa, porque a veces las víctimas lo que quieren es saber por mí, quién era, cómo me eligió, por qué me eligió, para también saltar una barrera de reinserción social, porque si pensamos en una reinserción social de aquella persona que cometió el delito, también estaríamos pensando en una reinserción de la persona que es víctima del delito, porque tiene que regresar a vivir su vida en sociedad. Y bajo el principio de igualdad tendría que preocuparme de ambos. Entonces ahí entra muy bien la parte de la justicia restaurativa. Y te podría decir puntualmente que la reinserción social en nuestro país sí es una realidad, no es el mayor número de porcentaje que uno quisiera, pero sí tenemos varios temas o varios puntos de éxito que bien podríamos presumir, porque hay algo que no debemos olvidar, Mayra. La reinserción social o las personas que están privadas de la libertad siempre pasan al último término de los urgentes y los importantes. ¿Por qué? Porque primero en un presupuesto, en un tema de política pública, te van a decir, primero las mujeres, luego los niños, luego los que están en libertad, es más, los baches. Y al final se van a ir con la gente o las personas que están en centros penitenciarios, lo cual es muy grave, porque a nivel internacional se ha identificado como uno de los grupos vulnerables a las personas privadas de la libertad. Entonces, o sea, estamos olvidando un grupo vulnerable, un grupo que también requeriría de ayuda y atención por un estigma y un estereotipo social, ¿vale? Sí, bueno, qué bueno, me das aliento otra Esperanza. vez. Ujú. Y yo tengo una cuestión. A ver, si lo que estamos diciendo de pronto es que el Estado tiene que responder ante conductas antisociales, ¿no? Y que ya después se consideran delictivas y que por eso entra el Estado para pues poner este orden y de alguna manera decir, bueno, esta persona cometió el delito y entonces hay que tenerla recluida. Pero pensando desde la mirada de las víctimas, ¿no? ¿Qué de pronto a una víctima, o desde tu perspectiva, de pronto a una víctima así le cerrará pues este camino del delito y las consecuencias del delito con que una persona esté privada de la libertad o esté en la cárcel, pensando, no sé, en una cuestión de desaparición, pensando en una cuestión de una agresión sexual de por sí, ya estoy pasando por mis cosas, ¿no? ¿Ayudará? Desde tu mirada, ¿qué observarías ahí? Ok, yo creo y creo que lo manejabas tú, Norma, en el primer segmento, esta parte de cómo fue la evolución del sistema penitenciario y cómo se había concretado en un tema de castigo, ¿no? Entonces, el punto del sistema penitenciario de la privación de la libertad es castigo,
castigarte. Fíjate cómo la concepción está en el castigo, no en la víctima. O sea, yo no estoy pensando en que la víctima se sienta bien, yo no estoy pensando en que la víctima tenga también una resocialización, no estoy pensando en que se dé por satisfecha, no estoy pensando si esto le hace bien, le hace feliz o está, ya con eso deja de ser víctima, sino únicamente está pensado para castigar a las personas, ¿no? Entonces no tiene que ver con este tema directamente de las víctimas, digámoslo así, porque cuando hablamos de víctima tenemos que ver otro tipo de condiciones. Por ejemplo, ¿qué sí te puede aportar la prisión en un tema de víctimas? Pues te puede aportar que hay protección, ¿no? Para evitar que a lo mejor siga molestando a la persona víctima o se pueda alejar de ella o pueda tener esa tranquilidad de ya no está aquí, ¿no? Que tenga esto que la Corte Interamericana ha llamado el derecho a la verdad y a la justicia, ¿no? La verdad de lo que le pasó y que se le haya dado justicia. Pero yo regresaría a un dilema filosófico, que es justicia. Es darle a cada quien lo que le corresponde, según el piano. ¿Y cómo sabemos qué le corresponde a cada uno? Si el Estado te está diciendo desde ahorita que lo que te va a corresponder es un castigo y ese castigo es privarte de la libertad, ¿no? Pero en sí misma la prisión no le va a dar sanación a la víctima, ¿no? De su estado físico, psíquico, social y menos en temas sexuales. No estamos hablando de una reparación integral donde exista estos ejes de reparación del daño. No estamos hablando de una revictimización tampoco, ni de un cambio cultural. Entonces, en realidad, ¿para qué le está sirviendo a la víctima? En el tema específico que me pusiste de sexuales, no es algo que le sirva realmente a ella. A lo mejor puede irse protegida porque su agresor ya está en la cárcel, ¿no? Pero es donde entra esta parte de la justicia restaurativa, de, bueno, ese era tu agresor, pero si fuiste la primera persona que pasó, yo después les contaré, pero tuve un asunto justo así en justicia restaurativa en un centro penitenciario, donde la chica había sido víctima sexual y entonces, obviamente, no la enfrentamos con su agresor sexual, pero dentro de los programas de justicia restaurativa podrías tener entrevistas con otras personas de ese tipo de delito, pero que no haya sido su agresor directo, ¿no? Y entonces ella llegaba y decía, pero ¿por qué yo? Es que quiero saber por qué yo, por qué a mí, ¿no? O sea, ¿qué pasa? Y la verdad, el sentenciado le contestó rudo, feo, pero le sirvió mucho a mi víctima, porque le dijo, voy a decirlo con mucho respeto, por supuesto, ¿no? Pero le dijo, ay, a ver, es que pudiste ser tú o cualquiera. Es que cuando pasan se nos antoja. O sea, es eso. Se la ha de haber antojado, como a mí se me antojó, pasaste y te tocó a ti. No te creas muy importante, le decía, ¿no? Ujú, Y ella se quedó así como de, ¿qué onda, no? Y yo, ay, por Dios. Entonces me llevo a mi víctima y le digo, ¿estás bien? ¿Necesitas atención? Evidentemente vamos con un grupo de personas, psicólogos, y me dice, estoy perfecta. ujú, Pudo haber sido cualquiera. No traía algo contra mí, o sea, ella salió como muy, muy, muy centrada en que, o sea, igual el señor puede seguir uno en la cárcel y ella le podría volver a pasar, ujú, ¿no? Lo que tiene que hacer es otro tipo de cuidado. Entonces, en realidad la cárcel no es algo que a las víctimas les debiera representar una reparación. Es el castigo que el Estado te pone, punto, no hay más, ¿no? Y a partir de ese castigo que el Estado te pone, pues salen datos muy interesantes desde el punto de vista incluso estadísticos, ¿no? La población, por ejemplo, privada de la libertad, que ha reportado el INEGI en el año pasado, son 233,277 personas, de las cuales, ojo, 37,3% no cuentan aún con sentencia. Entonces, eso nos va a llevar a dos cosas muy importantes, amigas. Por un lado, los que ya están sentenciados, que me encanta como lo dijo Norma, perdieron su derecho a la libertad, están castigados, pero no pierden sus derechos humanos. Y un porcentaje muy, muy alto, casi el 40%, están privados de su libertad por medidas cautelares restrictivas de la misma, lo cual significa que todavía no tienen una sentencia. ujú, Entonces, son programas diferentes, políticas públicas diferentes dependiendo a cada una de estas dos poblaciones. Yo les diría lo siguiente, en la primera población, que es los que ya tienen sentencia, ok, ya son los malos del cuento, necesitamos trabajar en la reinserción social porque cómo queremos que el malo regrese, ujú, ¿no? Porque de otra forma estaríamos negando la propia reinserción social. Pero de ese 40% que están en prisión preventiva, yo me preocuparía mucho,
porque si lo que estamos haciendo es aumentar los delitos de prisión preventiva, oficiosa, o aumentar los delitos que se van a prisión, bueno, pues también tendríamos que ir pensando en aumentar el presupuesto de los centros penitenciarios, porque más a mi favor están en prisión preventiva, tienen presunción de inocencia, no han sido sentenciados. ¿Y en qué tipo de condiciones los vamos a tener? Esa sería mi respuesta, estimada amiga mía. Muchas gracias. Pues andamos sobre los tiempos. ¿Les parece si hacemos una pequeña pausa comercial y ahorita regresamos a seguir platicando de estos temas? Vamos. Adelante. Muy bien, pues recuerden, estamos en Reivindicando Derechos a través de CIMAC Radio. Nos pueden estar escuchando a través de cimacradio.org, ver nuestros videos en CIMAC TV por YouTube y pues también si quieren tener contacto con nosotros a través de las redes sociales de CIMAC o pueden ya hacer una llamada a cabina al 55 35 08 47 61. Vamos a un corte, volvemos. Regresamos de esta pequeña pausa comercial. Estamos en Reivindicando Derechos a través de CIMAC Radio y estamos platicando del sistema penitenciario visto desde los ejes rectores de la reinserción social. Y nos acompaña hoy con nosotras una invitada especial, Erika Bardales Lascano, que nos está ayudando a clarificar muchos de estos temas. Y pues quiero entrar con un tema que va a causar revuelo, yo sé, ¿no? Pero es importante que lo abordemos porque nos ha sucedido con casos que atendemos. Nosotras estamos en una organización de la sociedad civil y pues pasan estos casos. ¿Nos podrías explicar por qué a las personas adolescentes que se ven involucradas en un delito grave solo pueden estar privados de la libertad hasta por 5 años? Se entiende que porque así vienen los instrumentos internacionales, pero nos ha pasado mucho que las víctimas nos dicen, ¿y por qué si mató a mi hija solamente va a estar 5 años, ¿no? ¿Nos podrías explicar un poquito en ese sentido? Porque en realidad, claro, ¿cómo le explicas a una víctima, a una madre? Es que como es adolescente, solo va a estar 5 años, pero si fuera adulto estaría 50, ¿no? Tiene que ver, por supuesto, con todo este tipo de temas de carácter social y con todo gusto te lo voy a explicar, querida amiga. Mira, primero hay que decirle al auditorio que hay dos sistemas, es muy importante. Está el sistema de adultos que tiene penas, que las penas pues sí son más altas, y está el sistema integral de justicia para adolescentes, que tienen una ley nacional de justicia para adolescentes, que tienen penas diferentes y que está pensada desde el punto de vista del adolescente, ¿no? Entonces, esos son dos sistemas. Y el sistema de justicia para adolescentes, para migrar a ese, efectivamente, el mayor tiempo que puede estar una persona adolescente privado de su libertad son 5 años. Y lo hemos escuchado en muchas noticias, ¿no? La influencer que lastimó a otra muchacha, pero resulta que como tenía 17 años, etcétera. ¿Por qué solamente 5 años? Esto tiene una lógica y es que en el sistema de justicia para adolescentes en México no se basa en el castigo. Esto es muy importante. No vamos a basar el sistema de adolescentes en un castigo, sino en una responsabilidad y la reintegración social del adolescente. Fíjense la diferencia. En adultos es el castigo del Estado de estar en la cárcel. En adolescentes es basarlo en una responsabilidad y reintegración social de este joven. Porque pensando que comete el delito a los 17, que es como la fecha límite, ¿no? El año límite, más 5 años, 18, 19, 20, 21, a los 22 sigue siendo un chavo, entonces lo que queremos es este sistema de responsabilidades y de reintegración social. Esto, por supuesto, porque está pensada esta ley de sistema integral de justicia para adolescentes, que cuando hay privación de la libertad, esta debe ser la última medida y debe durar el menor tiempo posible, incluso, como me lo has de referir, en delitos graves. ¿Por qué está limitado hasta 5 años? Esto tiene su fundamento en el principio del interés superior del adolescente. Qué extraño, pero se los voy a explicar. Justo cuando hablamos de este principio del interés superior del adolescente, previsto en el artículo 18 constitucional, el 40 de la ley, en diversos tratados internacionales, pues se dispone o está dentro de la norma que la internación solo va a proceder cuando otras medidas no sean suficientes. Y esta razón lógica de fondo es que es su interés superior el poderse reintegrar rápidamente a la sociedad.
justo por lo joven que está. Qué interesante, porque siempre hemos visto el interés superior de la infancia como si fueran víctimas, ¿no? Ujú. Y en este caso, el interés superior de la infancia se observa cuando son los victimarios, porque también tiene un interés superior, y el interés superior es que pueda regresar a su vida en sociedad lo antes posible y que no se convierta en lo que decía Mayra en escuelas del crimen, ¿no? Les voy a poner un ejemplo bien interesante. Una carrera universitaria en una escuela en materia promedio nos va a llevar 5 años. Entonces, si tú dejas a un adolescente más de 5 años en una escuela, perdón, en un centro penitenciario, pues es como si le das una carrera y lo vas a convertir en el crimen, en lugar de convertirlo en esa inserción real que se pudiera llevar a cabo bajo el interés superior del adolescente, ¿vale? Además de que tenemos que pensar que cuando hablamos del adolescente, este tipo de personas se encuentran en desarrollo físico, psicológico y social. Y el objetivo del Estado no puede ser más castigarlo y decirle ahí te quedas, como un adulto, sino que en este caso la lógica es brindarle una oportunidad real de educación, de reflexión y de cambio de conducta, pensando que es un poco más fácil lograr una reinserción en un adolescente que está adeciendo de cierta madurez y que entonces podríamos lograr con mayor eficacia una verdadera reinserción que de un adulto. Esa es básicamente la diferencia que se da en esta oportunidad, ¿no? Les decía, hay varias instituciones, derechos humanos, tratados, que nos dice efectivamente por qué estas diferencias, qué es lo que buscamos, pues una visión humanista, incluso hasta pedagógica, ¿no? De la justicia y que tenga esta capacidad de transformación. Los 5 años, justo, es el promedio que es que participa en la redacción de la ley, es el promedio que tiene para acabar una universidad, una carrera universitaria. Entonces decíamos, no le des más de 5 años porque entonces lo estás convirtiendo en escuela del crimen. Ujú. ¿Quieres realmente la reinserción social? Tienes 5 años en un chavo que está en desarrollo y que podemos lograr eficientemente que justo una nueva oportunidad y que no sea solo un castigo de poder tener una reinserción social real. Entonces, si quisiéramos medir si México funciona o no funciona la reinserción social, creo que podríamos empezar por el tema de adolescentes. Súper, Ok, súper. Qué con tu interesante. respuesta, Erika, todo tiene sentido, ¿no? Así de, Sí, con razón, claro. sí, ahora tiene sentido. Ok, bueno, Bueno, no, Norma te ha hecho estas preguntas sí. como un tanto de enemiga, decías, y entonces ahora, a mí, ya para cerrar, No, está bien porque así le ponemos este sabor a este radio. sí, 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 y ahora para cerrar, pues con una cereza, ¿no? A lo mejor algo dulce, algo lindo. ¿Nos puedes contar si hay algún caso que te haya tocado vivir de cerca, un caso de éxito de reinserción social? Claro, por supuesto que sí, para que sigamos teniendo esa esperanza, Mayra. Efectivamente, no, no nada más uno, me han tocado varios, pero te voy a contar uno en específico. Era una mujer, ¿no? Una mujer que estaba en un centro penitenciario y con esta parte de lograr transformar la vida para la reinserción y los ejes de la reinserción social, que sería el estudio y el trabajo, vamos a ponerle el nombre ficticio María, ¿no? Para proteger su identidad. Bueno, pues María estaba privada de la libertad en un centro femenil aquí en la Ciudad de México, que es de Santa Marta, Catitla, y ingresó pues por un delito evidentemente grave, pero podía tener ciertos beneficios. Lo importante de María es que desde el momento en que ella ingresa al centro penitenciario, o sea, sí va y pregunta, ¿en qué puedo trabajar que se gane dinero? Porque necesito mandarle dinero a mis hijos allá afuera, ¿no? Entonces empezaron hacen bolsas o generan bisutería para vender. Entonces ella llegó a trabajar, ¿no? Y hacía deporte porque decíamos, es que María, si tú haces trabajo, educación, salud, deporte, vas a poder tener mayor posibilidad de un beneficio, ¿no? Y María, mientras estuvo ahí, está muy padre porque se metió a capacitación de panadería, que había ahí, había capacitación de panadería y también un rato estuvo en temas de costura, ¿no? Les daban clases. Eso está muy padre esta parte porque es un programa que se llama Escuela de Artes y Oficios. Entonces entran a enseñarles artes y oficios para aprender a trabajar. Y en las entidades federativas a veces también existen. ¿Sale? Pero y por eso conocí este caso de éxito. Resulta que un proyecto universitario impulsado por la UNAM, justo donde soy maestra, les dimos la carrera de Derecho.
que decíamos, a ver, no necesitamos espacios muy relevantes. Al final del día, el que estudia Derecho ocupa un cuaderno, un libro y un código, ¿no? No ocupamos laboratorios ni nada. Entonces se ingresó por un acuerdo que se hizo con Centro Penitenciario y empezamos a dar la licenciatura en Derecho en Santa Marta. Y resulta ser que, bueno, esta persona, ¿no? Primero trabajaba pues para pasar dinero a su familia, porque la mujer siempre es cuidadora, siempre cuida, ¿no? Ujú. Justo los derechos humanos al cuidado, que creo que se acaba de Sí. conmemorar. Ujú. Y entonces dio la parte de la panadería y estudió eso, le dan el beneficio preliberacional cuando cumple el 70% de la pena, sale y es una persona que dice, tengo miedo justo de que me estigmaticen porque vengo a la cárcel, ¿no? Como decía Ma, y me piden la carta de no antecedentes penales, pero resulta que a mí la cárcel me dio para trabajar y vivir. Y ella puso, o sea, literal su despacho, ¿no? Y los clientes no le iban a llegar a preguntar, oye María, ¿vienes de la cárcel? Pues no, Ajá. conocía perfecto y aparte tenía un montón de clientes porque tenía sus propios clientes que eran de Santa Marta, ¿no? Sí. Entonces empezó a Qué padre. ayudar a las mujeres que estaban allá, conocía cómo se llama el tema de la cárcel, conocía el tema de cómo incluso a veces les sembraban que tenían un chip o un teléfono para castigarlas y entonces separarlas de sus hijos, ¿no? Entonces se sabía, digamos, el tema y la verdad es que es un caso que yo siempre que veo a María, ¿no? Por este nombre ficticio, yo digo, wow, o sea, y es súper exitosa, de verdad, lleva sus asuntos, cobra, porque también tiene que cobrar, ¿no? Ujú. Cobra, pero también lleva unos incluso bono y le ha ido muy bien. Yo creo que ese sería un gran caso, un gran éxito del tema de la reinserción social, porque lejos de decir, la cárcel me estigmatizó y entonces no puedo conseguir trabajo, fue, mientras estuve en la cárcel, estudié, aprendí, hice, ¿no? Y hoy me voy a mantener con lo que hice en la cárcel, con lo que aprendí en la cárcel. O sea, a mí ese caso, Mayra, me encanta. No, sí está Sí, súper qué, interesante. qué padre. Sí, sí, sí. Qué bueno. Qué Pues emoción. Ujú. temo decirles, chicas, que se nos acabó el tiempo. No, Pues algo final que quieras dejarle al auditorio, Erika. Claro que sí, y va a ser una reflexión. Estamos preocupándonos ahorita por cómo hacer o obtener una reinserción social, Ujú. pero creo que hay una pregunta más de fondo e inicial. ¿Cómo se decide el quantum de la pena? ¿Por qué el legislador le pone de 20 a 50, de 20 a 30, de 20 a 80? Creo que eso debería llevarnos a decir que debe ser directamente proporcional con la reinserción. ¿Quién le dijo a una persona que alguien que mata a otra tiene una pena de 8 a 20 y que con de 8 a 20 va a estar bien? Ya Ujú. nos metamos en la individualización, porque México es uno de los países que tiene las penas más altas, ¿no? Y Ujú. entonces tienes la pena más alta, ¿en qué la basas? Me parece que el error comienza desde el momento en el cual legislas sin saber cuál es la pena adecuada o proporcional en determinados delitos, sino únicamente te dejas llevar por el palpar, ¿no? O el populi. Ujú. En realidad eso va directamente proporcional con la reinserción social. ¿Cómo decidimos cómo se deciden las penas? Ese sería mi comentario que dejaría reflexión. Muchas gracias, querida. No, pues gracias a ti. May, lo último para cerrar este programa. sí, rapidísimo, porque ya estamos muy sobre los tiempos. Agradecerte nada más, Erika. La verdad es que siempre es muy placentero y muy motivante conocer personas como tú. Muy bien, pues entonces recuerden, pues ya para despedirnos rapidito por el tema de los tiempos, nos vemos la siguiente semana. Esto fue Reivindicando Derechos. Bye bye. Esto es Reivindicando Derechos, un programa de CIMAC Radio donde tu voz es poder y eje de acción. Desde Humanismo y Legalidad, un espacio seguro y libre de estereotipos, donde víctimas, expertos y autoridades fijan posicionamientos para garantizar el acceso a la justicia de mujeres e infancias en nuestro país.